Vamos a cubrir 4 puntos en particular. Digamos, primero vamos a hacer una introducción de lo que serían la empresa como tal y las soluciones que ofrecemos. Luego vamos a hacer eh, un repaso sobre lo que son las dragas anfibias como tal, digamos, cada una de estas series, la DRM y la DRSP. Luego tenemos casos prácticos de aplicaciones de cada una de ellas y finalmente una sección de preguntas. Para la sección de preguntas, en el caso de que tengan, pueden utilizar la sección dedicada de Zoom que encontrarán cerca de las opciones de Zoom, justo donde se activa o se apaga el micrófono y el video. Ahí hay una sección de preguntas y respuestas que pueden utilizar como chat para las preguntas y las responderemos al final de la presentación. Para entrar un poco en lo que sería, digamos, la empresa, Dragflow es una empresa italiana concentrada en la fabricación de bombas sumergibles de dragado. ¿Okay? A las bombas sumergibles se le sumó ya lo que sería el sistema completo de dragado también, que bueno, hoy vamos a ver las soluciones anfibias. Tenemos más de 35 años trabajando en este sector y trabajamos en tanto aplicaciones industriales como mineras, así como dragado convencional. En pocas palabras, lo que nosotros hacemos por los clientes es proveer soluciones para el manejo de sedimentos. Esto puede ser en puertos o ríos, ya que debido a la recirculación del agua se depositan ahí. Puede ser la pérdida de capacidad en estanques de sedimentación industriales, sea de procesos intermedios o de depósito de algún material. En la minería ya se trata más sobre el tratamiento de relaves y la recuperación de estos. Y bueno, también otro ejemplo sería la limpieza de represas hidroeléctricas digamos, para restaurar la capacidad de la represa como tal. Entonces, independientemente de las condiciones del sitio, podemos conseguir una solución para el proyecto, ya sea con aguas poco profundas o de profundidades muy, muy elevadas. Estas soluciones de dragado las dividimos en 4 grupos principales. Principalmente, bueno, el corazón de de todos estos sistemas sería la bomba de dragado como tal. Las bombas pueden ser tanto hidráulicas como eléctricas y van desde 100 metros cúbicos por hora hasta un máximo de 4.000 metros cúbicos por hora de mezcla de sólidos con agua. ¿Okay? Entonces esto es lo que iría montado en cada uno de los sistemas de dragado que vamos a ver ahora. El primer tipo de draga de los 3 sistemas que tenemos sería las dragas con cable, en los que la bomba de dragado se suspende de un cable de acero y se hace bajar directamente el material. Simplemente se cuelga la bomba y se hace descender por manera vertical el material. Entonces, es una buena solución para altas profundidades, ya que no necesitamos una embarcación muy grande para lidiar con este punto. El siguiente grupo de dragas sería una versión mucho más pequeña de esa, sería la versión DRP o a control remoto, que, bueno, en este caso no tenemos espacio para una cabina ni para una unidad de potencia, sino que toda la unidad se maneja a través de un control remoto desde la orilla. Digamos, estas fueron diseñadas ya más para aplicaciones tóxicas o corrosivas o de algún riesgo particular donde no se quería operadores a bordo. También en aplicaciones donde las dimensiones del equipo tienen que ser lo más pequeñas posibles para, digamos, suficientemente pequeñas para que entre en el sitio de trabajo. El último grupo, que bueno, es lo que vamos a ver hoy con más detalle, sería las dragas anfibias. Y bueno, como su nombre lo dice, son dragas que pueden funcionar tanto en agua como en tierra. Entonces, tenemos dos series. La serie inferior amarilla tenemos la DRM y la serie inferior sería la DRSP, que vamos a ver más detallado. Para comentar un poco las aplicaciones en las que trabajamos, lo dividimos principalmente en 5 grupos. El primero sería las aplicaciones industriales, que incluye lo que serían molinos de acero, plantas de papel, plantas químicas, cualquier limpieza de piscina de sedimentación de algún proceso intermedio o de algún proceso industrial. Después tenemos lo que son las aplicaciones de dragado convencional, donde, bueno, que ya es más dragado de ríos y canales y puertos y operaciones más comunes, o represas hidroeléctricas también. Luego tenemos acá las aplicaciones offshore, que bueno, nosotros consideramos offshore cualquier aplicación que tenga más de 100 metros de profundidad. Ya ahí entra dentro de este otro grupo.
una sección dedicada a lo que es la extracción comercial de arena y grava, digamos ya para canteras de material. Y finalmente lo que sería minería, como comentábamos, para la recuperación de relaves o la limpieza de zonas debajo de los molinos o otras aplicaciones de manejo de sedimentos. Para entrar un poco más entonces en lo que son estas dos series de dragas anfibias. Acá podemos ver los dos sistemas de una manera general. Son bastante similares en su funcionamiento, ya que ambas tienen una bomba de dragado en la punta de un brazo hidráulico, pero tienen diferencias en lo que es la movilidad de la draga como tal. Entonces, vamos a ver un poco más detalle. La primera que sería esta, la DRM. Entonces, este es un pequeño video solo para ver lo que sería la máquina completa. Como podemos ver, tenemos la bomba de dragado con un cortador de dragado que está conectada al brazo de la draga y bueno, tenemos lo que sería el carro flotante de la máquina. La máquina se opera a través de un solo operador que está a bordo de la cabina y bueno, se sugiere que haya otra persona monitoreando la descarga ya del material para monitorear un poco la densidad, si no hay ningún sistema de monitoreo. La draga tiene dos flotadores laterales con orugas que podemos ver acá y bueno, estas son hechas en plástico de modo de no hacer daños al suelo sobre el que pasa la draga también. Tenemos acá 4 estabilizadores, que son estos palos acá, que simplemente van a descender hasta el fondo y anclar la draga en posición para realizar el dragado después con la bomba. Entonces, bueno, acá podemos ver lo que sería la draga como tal. Entonces, bueno, como vimos, esto es una draga bastante móvil, ya que tiene su propio sistema de movimiento independiente con las orugas. Y bueno, fue diseñada para esos proyectos donde se requiere ese tipo de movilidad, donde tenemos baja profundidad y tenemos que estar cambiando de posición de dragado constantemente. Esto puede ser más que todo en los proyectos fluviales, donde se tienen largas distancias de río que tratar y un sistema como este permitiría, digamos, ir trabajando a lo largo del río sin tener ningún tipo de problema. Ya viendo lo que son un poco más los números, con esta draga podemos trabajar hasta 6,5 metros de profundidad. Esto sería la profundidad máxima a la que podría dragar la bomba en la punta. Además de esto, se puede remover la bomba, digamos, para esos proyectos de restauración de ríos, se puede remover la bomba y usar otro tipo de herramientas en el caso de que se necesite, como rastrillos o palas, martillos hidráulicos, cualquier tipo de herramienta hidráulica que se pueda conectar al brazo de una red. Entonces, para ver un poco ya componente por componente, tenemos las orugas laterales de la draga, una por cada lado, con un flotador central que podemos ver acá, ¿no? Esto vamos a ver un poco más detalle y eso, bueno, es lo que hace la diferencia ya con otras soluciones existentes en el mercado. Tenemos el brazo hidráulico con la bomba en la punta, la unidad de potencia con su motor diésel y bloque hidráulico sobre el eje y la cabina del operador. Como veíamos anteriormente, tenemos los palos estabilizadores que serían estos 4 de acá y que bajan directamente a anclarse en el fondo para fijar la draga en posición. Tenemos acá una hélice independiente que, digamos, ya esto es más para cuando se tiene que cambiar, se culminó el dragado en una cierta zona y tenemos que movernos al siguiente. Entonces tenemos completa independencia también en el agua, tanto en la tierra como con las orugas, como en el agua con la hélice. Y en el caso de que existiesen corrientes en el río, por ejemplo, se pueden utilizar estos winches que están a bordo, a los lados de la draga, hay 2 por cada lado, y se utilizan ya para anclar la draga, digamos, o a pesos muertos o a las orillas del río, algún punto de anclaje. En este video, bueno, podemos ver ya lo que sería el movimiento independiente de la máquina en agua y utilizando la hélice que vimos, ¿no? Que bueno, está opcionada por el sistema hidráulico de la draga. Entonces, con esto podemos ir hacia adelante, hacia atrás, podemos navegar con el sistema. Y como les decía, en un proyecto del dragado de un río, por ejemplo, donde se tienen largas distancias, esto es bastante conveniente.
En lo que sería, para ver con más detalle lo que sería la unidad de potencia, bueno, esta está hecha por el motor diésel que podemos ver acá, dependiendo del fabricante digamos, lo que se prefiera al momento. Podría ser Caterpillar, Iveco, Volvo, la clase de emisión que se requiere también. El Tier 4 o 5. Estos son, son insonorizadas, por lo que una vez cerradas ya todas las compuertas, la máquina es bastante silenciosa. Y además de esto, siendo un sistema hecho por nosotros, es un sistema que podemos modificar en el caso de que tengamos que añadir algún circuito adicional hidráulico, ¿no? Si queremos añadir algún otro sistema de accionamiento hidráulico sobre la draga. El sistema de orugas es diferente al de las excavadoras convencionales, ya que, digamos, en las excavadoras convencionales tenemos las uniones para varias placas. Digamos, tenemos varias placas unidas por la misma unión. Y esto hace que el mantenimiento se vuelva complicado al momento de que se dañe una de estas. En las orugas Dragflow tenemos una unión por cada suelo. Entonces esto simplifica muchísimo la operación de mantenimiento. Como les decía, además, estas son hechas en plástico, por lo que no tiene ese efecto destructivo como tendría unas orugas de acero. Ahora, una de las preguntas obvias, viendo esta máquina, es ¿cuál sería la diferencia entre una de estas dragas y una excavadora anfibia convencional? Las excavadoras anfibias convencionales están generalmente construidas por dos flotadores laterales, al igual que la nuestra, pero sin un flotador central. Simplemente tienen los dos flotadores laterales y una serie de uniones metálicas que bueno, sostienen los flotadores juntos y la cabina con el brazo. Entonces, el problema es que en estas aplicaciones donde tenemos este brazo moviéndose en diferentes direcciones, se crea mucha torsión sobre la draga y nacen los problemas de flotación y estabilidad que muchos contratistas conocen con este tipo de solución. Entonces, eso se resolvió. Digamos, nosotros siendo fabricantes de dragas tomamos la idea de combinar ambas cosas, ¿no? Poner la movilidad de una excavadora anfibia que puede entrar y salir de cualquier terreno con la estabilidad de una draga, ¿no? Entonces ahí se estudió este carro, digamos que sería lo que hace la diferencia, y provee esa estabilidad adicional. Entonces, en cualquier posición que se encuentre el brazo, tenemos completa estabilidad de la máquina asegurada. Ya viendo lo que sería la producción de la máquina, siendo bueno, el punto más importante del proyecto, tenemos dos versiones que son intercambiables entre ellas. Podemos usar la misma bomba, podemos usar ambas bombas con la draga. Tenemos una versión para larga distancia de unos 500 metros cúbicos por hora a una distancia máxima de 1,5 kilómetros, y otra versión de alta capacidad que, bueno, provee 800 metros cúbicos, un caudal mayor, pero a una distancia de 1 kilómetro en lugar de 1,5 kilómetros. Entonces, como les decía, son intercambiables. En el caso de que en un momento del proyecto necesita bombear a largas distancias, puede utilizar esta. Y si ya uno se encuentra más cerca, digamos, de la orilla o el punto de descarga, puedes utilizar la versión de alta capacidad con la misma máquina, aumentando así la producción. Ok, bueno, esta fue la primera draga. Vimos entonces que esta estaba compuesta por un sistema de orugas y que eso le permitía moverse rápidamente de un sitio a otro. Este otro sistema en realidad es bastante nuevo y esta draga que les estoy mostrando es la primera que estamos entregando. Esta draga en particular irá a hacer el dragado de un embalse de regulación en una represa hidroeléctrica. Este embalse recibe agua y sedimenta material que, bueno, luego tiene que ser removido. No es el embalse principal, por lo que no tenemos esa profundidad elevada de ya lo que sería el embalse de la represa como tal. Bueno, para ver un poco cómo está construida esta draga, acá vemos, regresamos acá, tenemos igualmente un brazo hidráulico con la bomba de dragado en la punta. En este caso, la diferencia más clara es que no tenemos las orugas, y esta es la principal diferencia entre este sistema y el otro. Entonces, este sistema puede llegar a 6 metros de profundidad, 6,5 metros de profundidad, al igual que el anterior.
No puede desplazarse con orugas, puede desplazarse más lento, pero tiene un área de dragado muchísimo más grande, ya que el brazo le permite hacer un swing de 180 grados. Entonces tenemos alrededor de 100 metros cuadrados de área a dragar antes de tener que cambiar de posición. ¿Cómo se mueve esta draga? La draga utiliza un sistema para deslizarse sobre el material. O sea, ella va a ir empujándose sobre el material. Ella utiliza los estabilizadores posteriores, que si ven acá tenemos un cilindro hidráulico para inclinarse y luego empujar la draga hacia adelante. Entonces, este sería el sistema de movimiento de esta draga. Es más lento que el anterior, pero como les decía, tenemos un área de trabajo mucho mayor que, bueno, podemos ver ya acá con más detalle. Entonces, no tenemos la movilidad de la draga anterior, pero tenemos áreas de dragado mucho mayor, por lo que la draga pasará mucho más tiempo en un solo sitio antes de tener que cambiar de posición. Al igual que en la draga anterior, podemos utilizar varias herramientas hidráulicas en lugar de la bomba de dragado. Podemos utilizar rastrillos, grapples, podemos utilizar palas y pile drivers para la inserción de pilones. Entonces, se vuelve una máquina bastante versátil, de nuevo, para la restauración de ríos o cualquier proyecto donde se tenga que realizar una variedad de trabajo diferente. Volviendo a lo que son ya los componentes, entonces tenemos los dos estabilizadores posteriores que son inclinables a través del sistema hidráulico acá. La cabina del operador, esta igualmente es una máquina para una persona. Tenemos la bomba de dragado, la tubería que pasa hasta el final de la draga para continuar luego con lo que sería la tubería flotante, y los estabilizadores anteriores. La draga está compuesta, digamos, por tres módulos. La parte central, que incluye todos los componentes de la draga, tanto los estabilizadores, la unidad de potencia, la cabina y el brazo, y dos flotadores laterales que simplemente ayudan a proveer más estabilidad cuando la draga está en flotación completa. Okay, entonces, estos flotadores laterales solo se usan cuando la draga está flotando completamente en el agua. Para ver, esta es una vista ya superior de la draga y quería hacer enfoque en la parte de atrás que vemos acá con más detalle. Tenemos entonces una hélice hidráulica, al igual que en la versión anterior, para un movimiento independiente una vez que se está en el agua. Entonces, por esto el tema anfibio, tenemos entonces el sistema de estabilizadores posteriores para empujar la draga sobre la tierra y el sistema de propulsión independiente en agua para el movimiento en agua. Acá, bueno, vemos con más detalle esos componentes. Tenemos la hélice de propulsión, que dependiendo al terreno se puede regular su posición también en dirección vertical, se puede bajar y se puede subir para zonas de menor calado. Tenemos los estabilizadores posteriores, con el sistema hidráulico, la unidad de potencia, cabina, y ya lo que sería el brazo de la draga en la parte frontal. Acá, bueno, son unas fotos ya del brazo en movimiento. Y acá unas fotos de lo que sería la cabina del operador. Es bastante amplia y se tiene una visión completa de todo el área de dragado, así el brazo esté a 90 grados hacia un lado. Y bueno, acá se tienen, digamos, todos los indicadores de desempeño de la draga, tanto del motor diésel como de presión en la descarga. Se pueden incluir sensores de densidad o caudal y se puede incluir sistema de batimetría y GPS también. Entonces, todos estos sistemas ayudan al operador, digamos, a tener completo control sobre la operación que está haciendo. Ya para comentar lo que sería el transporte de estas máquinas, si vimos en una de las fotos anteriores que la draga puede levantarse así sola utilizando los estabilizadores. Tanto los anteriores como los posteriores entran en juego en esta operación y se levanta la draga y se desliza un camión por debajo. Es decir, acá se realiza el alzado de la draga con los estabilizadores y el camión pasa entre ellos y se coloca debajo de la draga. Luego se recogen los estabilizadores y el brazo hidráulico en la parte frontal. Entonces, la máquina se puede transportar fácilmente en dos camiones. Tendríamos este primer
camión en la parte, para la parte central y otro camión para lo que eran los dos flotadores laterales que teníamos para la flotación. Entonces, esta draga es mucho más fácil de transportar a largas distancias, ya que su desmontaje es bastante fácil. Está hecho de 3 partes y se transporta en 2 camiones. Por otra parte, la draga que vimos anteriormente, digamos, el desmontaje es más complejo y requiere más tiempo, por lo que, por más que tenga esa movilidad avanzada a través de las orugas, se complica un poco ya si tenemos que viajar distancias muy grandes. Entonces, esta nueva draga sería la solución en ese caso. Ya para mostrar un poco lo que sería el próximo paso, que estamos todavía estudiando acá en Dragflow, sería la combinación de ambos sistemas, ¿no? Tenemos, entonces, en este diseño que vemos acá, la parte central de la draga que vimos nueva, junto con orugas laterales, al igual que la draga anterior. Entonces, acá podemos combinar ambos sistemas y tener este sistema con mayor movilidad. La ventaja de esto es que nos permite afrontar el proyecto en 2 etapas. Puede ser que un proyecto no requiera tanta movilidad como para necesitar orugas al principio, pero que a medida que se avanza, se requiera cambiar de posición de manera más frecuente, por lo que este sistema se podría añadir a la draga en un segundo momento. Al igual que en la draga anterior, podemos utilizar las mismas bombas como indicación de máxima. Tenemos una capacidad de 500 metros cúbicos a 1,5 kilómetros y 800 metros cúbicos a 1 kilómetro. Igualmente las podemos intercambiar y utilizar los cortadores sobre ambas. Ok, hablamos de los 2 sistemas de dragado y ambos sistemas de dragado tienen una cosa en común, que sería la bomba como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el beneficio de trabajar con este tipo de bombas sumergibles en una aplicación de dragado o en general de manejo de sólidos? En primer lugar, como pueden ver acá, esta sería la succión de nuestras bombas y es una succión abierta donde no hay ningún tubo de aspiración ni nada que regule, digamos, o limite el paso de los sólidos a la bomba. La draga viene con un agitador integrado al eje que al girar, digamos, genera un flujo de material hacia el material, genera un flujo de líquido hacia el material y crea una nube de suspensión de sedimentos alrededor de la bomba. La combinación del efecto de este agitador junto con, en el caso de que el proyecto lo requiera, cortadores adicionales, nos da ese control preciso sobre lo que está entrando a la bomba. O sea, tenemos la succión de la bomba enfrente del material y una serie de mecanismos para, digamos, romper todo ese sólido alrededor y mantener esa concentración alta en todo momento. Al final, lo que quiere decir una concentración más alta tiene un gran impacto sobre el proyecto, ya que esto a la larga para un mismo proyecto podría significar tuberías más pequeñas, va a significar reducción de consumo de diésel y, en fin, va a reducir el costo de cada metro cúbico extraído en el proyecto. Entonces, es un gran beneficio al momento de afrontar proyectos de dragado. Acá podemos ver un poco lo que sería la bomba como tal y el efecto del agitador. Aquí no tenemos ningún otro cortador adicional, simplemente tenemos el agitador de la bomba, que como vemos al girar, genera esa nube enfrente de la succión de la bomba, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a ayudar a mantener la concentración alta en todo el proceso. Vamos a ver con más detalle. Podemos ver también que hay poca turbidez en el agua, que también es un factor importante en algunas aplicaciones. Todo lo que se está levantando por acá está siendo recogido por la bomba. En el caso de que la turbidez fuese una preocupación, también existen sistemas que podemos aplicar a la bomba para evitar que esos sedimentos se vayan a otras zonas del área de dragado. En el caso de que, digamos, estemos afrontando materiales particularmente compactos o materiales arcillosos o, digamos, algo que necesitemos romper, podemos incluir 2 versiones de cortadores que, bueno, vimos en las fotos de las dragas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el cortador central. Esto es un cortador de dragado
similar a los convencionales y bueno, simplemente se coloca este cortador enfrente de la succión de la bomba con su motor independiente que podemos ver acá debajo. La bomba tiene motor hidráulico en la parte superior y el sistema es alimentado a través de este divisor de aceite que alimenta ambos componentes. Por otra parte, tenemos este sistema de corte, que fue el primer sistema de corte que diseñamos acá en Draxlo y en realidad es bastante eficiente, ya que en este caso tenemos dos cortadores laterales que no solo rompen el material girando en direcciones contrarias, sino que también lo traen a lo que sería la succión de la bomba. Entonces, al material llegar acá, bajo el efecto también de lo que sería el agitador, va a crear esa mezcla con muchísima mayor concentración de sólido que si estuviésemos trabajando solo con la bomba y el agitador. Entonces, ya eso sería para materiales donde, bueno, se quiere garantizar que se pueda cortar todo el material y el caso de que la aplicación lo requiere. En el caso también de que tengamos, como les comentaba, arcilla o material, digamos, de baja granulometría, los cortadores mecánicos pueden tener problemas en este caso, ya que este tipo de material arcilloso tiende en realidad a formar un tipo de pasta alrededor de los dientes y quitarles la eficiencia de corte. Entonces, en ese caso necesitamos diluir ese material antes de poder bombearlo. Los cortadores harán su trabajo rompiendo, digamos, estos trozos de material y luego el sistema ya tira a romper esos pedazos de material y diluirlos en algo que la bomba después pueda tomar y llevar la descarga. El caudal de agua depende del caudal de la bomba de dragado, pero la presión de trabajo siempre se mantiene entre unos 6 y 8 bars para la ruptura del material. Bueno, como les comentaba, esto es más que sugerido, necesario cuando se trabaja con sólidos finos o material arcilloso. Vamos a ver algunos casos de estudio anteriores donde se utilizaron estas máquinas tanto en minería como en dragado. En primer lugar tenemos el dragado de relaves de cobre en Panamá. En esta aplicación se tenían varias pequeñas piscinas, pequeñas relativamente, porque no eran tan pequeñas, pero a lo largo de toda la mina. Entonces se requería una solución que pudiese entrar y salir de estas zonas, realizar el dragado y rápidamente moverse a la siguiente. Entonces acá encajaba perfectamente lo que sería la solución DRM. Entonces precisamente se suministró la draga con la profundidad de dragado de 6,5 metros y de esta forma, digamos, se logró entrar a todas estas pequeñas zonas de dragado y salir rápidamente y continuar así, mantener la limpieza de toda la mina. Acá podemos ver durante la fase del montaje lo que sería el carro de la draga, es una estructura bastante robusta y es precisamente por ese tema de estabilidad y flotabilidad que veíamos antes. Las dragas convencionales no tienen este flotador central que digamos, es lo que garantiza esa estabilidad del flotador en cualquier posición del brazo hidráulico encima. Acá otro proyecto, este también es de dragado de relaves de cobre en Chile. Este fue en realidad el primer anfibio que realizamos. En este caso se trataba de recuperar el material para reprocesarlo y continuar con una extracción adicional de cobre, por lo que en el relave todavía existía material de valor. Como pueden ver, bueno, acá es una zona bastante seca donde no podríamos utilizar algún otro tipo de solución flotante. De hecho, acá vemos la solución flotante que se tenía anteriormente, obviamente fuera de servicio. Digamos, de esta forma, con esta draga se pudo, digamos, ir a buscar ese material en las zonas más secas, con el adecuado suministro de agua, y recuperar el mineral de modo de llevarlo a la planta y continuar con la extracción del mineral, ¿no? Entonces, de esta forma la mina puede añadir valor a un desecho que tiene ya a disposición. Acá tenemos algunos detalles. Bueno, esto fue cuando se hizo la prueba de la bomba, antes de conectar la línea de descarga. Y acá tenemos con más detalle lo que sería la unidad de dragado como tal. Como podemos ver, tenemos los dos cortadores laterales
y debido al tipo de material que podemos ver que es bastante, digamos, se aglomera bastante, el sistema de inyección de agua que se ve acá en el mapa. Otro proyecto también con los anfibios, ya más de dragado convencional o entre comillas convencional, se trata del dragado del río Magdalena en Colombia. Este es un proyecto bastante grande, ya que se trata de un río de 900 kilómetros, o digamos, el área del proyecto es de 900 kilómetros, con una duración de 15 años. En este proyecto se tienen áreas de muy baja profundidad, donde, como por ejemplo acá en la foto, se tienen pequeños islotes en el medio del río. Varios de estos islotes, al final del proyecto, tenían que desaparecer, tenían que ser completamente dragados ya para temas de navegación dentro del río. Por lo que se necesitaba una solución, digamos, que pudiese llegar tanto a las zonas de la orilla como a estas zonas de baja profundidad alrededor de los islotes. Entonces, en este caso, se suministraron 2 de estas máquinas para realizar ese trabajo en particular. En este video vemos un poco, digamos, la facilidad con la que se entra y sale del agua. Podemos ver acá cómo operan las orugas y cómo se dirige directamente a la rampa para hacer la entrada al río. En este río en particular teníamos una corriente bastante alta y de hecho se tuvieron que utilizar también los winches que podemos ver acá, los winches rojos que vemos acá para la fijación de la draga en posición. Entonces, para eso digamos que se utilizarían ya los winches a bordo. Entonces ya una vez que se entra acá, las orugas pueden continuar rodando y mueven la draga hacia adelante hasta que haya profundidad suficiente para que la hélice entre en acción y, digamos, ya lleve la draga hasta el punto de dragado. Acá, bueno, una foto ya el equipo de la puesta en marcha con los 2 sistemas. Y bueno, en este proyecto también teníamos, aparte de estos 2 anfibios, tenía el cliente 6 excavadoras convencionales con bombas instaladas sobre la punta. Digamos, estas se ocuparían de algo que sería más trabajo sobre la extrema orilla, o incluso en algunos casos en algunas plataformas que las llevarían después al interior del río. El último caso de estudio que quería mostrarles es el más reciente de estas máquinas. Fue en las Filipinas en el 2019 para el dragado del litoral de Manila. Es un proyecto bastante grande, ya que se trata de dragado de zonas navegables, de puertos y de zonas ya de lo que sería la playa, en el cual están trabajando muchas tecnologías de dragado diferentes. O sea, tenemos dragas de corte succión, tenemos dragas de pala con excavadores convencionales y tenemos la draga anfibia de dragflow en este caso. Entonces, ya que tenemos tantas zonas de dragado diferentes, necesitamos, por ejemplo, las dragas de corte succión ocupándose de lo que serían los canales navegables y las dragas anfibias y las excavadoras ocupándose ya de lo que serían las zonas de baja profundidad. La puesta en marcha fue a finales del 2019, antes de que entráramos en toda esta situación. Acá se puede ver lo que sería, bueno, un poco de la prueba de la bomba en las zonas costeras de Manila y ya, bueno, lo que sería el equipo de puesta en marcha una vez que se completó la instalación de la draga. Con eso culminamos lo que sería la presentación, digamos, tanto de la bomba como de las dragas y los casos de estudio. Tenemos una sección de preguntas dedicada que pueden utilizar para escribir sus preguntas en el caso de que tengan y que, bueno, que utilizaremos en esta próxima sección en el caso de que haya quedado alguna duda. La opción de las preguntas se encuentra al lado de los menús de Zoom, al lado de los participantes, y se puede escribir ahí lo que se quiera preguntar. Ok. Primera pregunta, ¿cuál es la concentración máxima que podemos alcanzar con estas bombas? Obviamente esto depende del material. Es una cosa que dependerá, digamos, si tenemos material arcilloso o grava de mayor dimensión. Pero generalmente nosotros consideramos un 40 y al 45% en peso de la mezcla, que eso sería un 20-25% en volumen de material extraído
de la bomba. Entonces, de ahí se considera, digamos, el caudal de la bomba desde 100 hasta 4000 y se toma el 20% de eso, que será el volumen extraído. Entonces, a nivel de densidades, 20% en volumen, un 45% en peso. ¿Cuál es la diferencia? Ok, vamos a otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las dragas? ¿Cuál sería la principal diferencia entre las dragas DRM y DRSP? Bueno, como les comentaba, existe la diferencia principal, obviamente, es el sistema de movimentación de la draga. Nosotros tenemos la DRM con un sistema de orugas, digamos, que le permite un rápido movimiento de una zona a otra. Pero a su mismo tiempo, debido a su construcción, tenemos, digamos, un movimiento limitado del brazo para garantizar, digamos, la flotabilidad de la máquina. Por otra parte, la DRSP es una máquina, digamos, que permite un área de trabajo mucho más grande, pero no tiene esa posibilidad de moverse tan rápidamente. Entonces, ese sería el compromiso entre ambas máquinas. Si el proyecto requiere el dragado de una distancia muy larga, se recomendaría algo con una movilidad mayor. Mientras que si tenemos una cuestión más de volumen, podríamos trabajar con esto que nos permite dragar por más tiempo en el mismo sitio. Ok, otra pregunta. La consulta es si es posible automatizar el dragado como tareas diarias y cómo que se setea la densidad del fluido. Es posible automatizar esa parte del sistema, digamos. Vamos a ver, podríamos ver acá. La automatización se podría hacer de la siguiente forma. Esto es bastante reciente, pero tenemos unos paquetes de automatización para las diferentes tareas de las dragas. Esto podría ser tanto como la movimentación de la draga. Digamos, ya en las máquinas anfibias se complica un poco más porque es una operación que se hace con más cuidado, pero se podría automatizar el movimiento de otros tipos de draga. Se puede automatizar también la densidad en la descarga. Podríamos tener un valor requerido de densidad, por decir, de 1.3 y se quiera que ese valor se mantenga constante porque se está suministrando material a alguna planta de separación o de extracción. En ese caso lo que sería, digamos, hagamos el ejemplo de la bomba independiente, por ejemplo, en uno de estos casos, ¿no? Si tenemos que dragar material y necesitamos garantizar una producción constante, podemos instalar un densímetro y un caudalímetro a bordo, esto claramente provee la medición de la densidad y del caudal, pero podemos también hacer que la draga haga cambios por sí sola para mantener esa densidad. Es decir, el operador mantiene o introduce el valor de 1.3 y de ahí la draga, digamos, al presionar play, iría a ajustar la posición de la bomba buscando más material o alejándose en base a lo que esté leyendo el densímetro en ese momento en particular. Esa sería la forma en que podríamos automatizar esa parte. Entonces, el densímetro y el caudalímetro comunican, digamos, al PLC a bordo de la draga dónde colocar la bomba en base a la densidad. Bueno, en el caso de que no haya más preguntas, podemos concluir la presentación. Estamos siempre a su disposición en el caso de que necesiten asesoría en cualquier tipo de proyecto de dragado, tanto de dragas anfibias como de sistemas ya más convencionales. Les agradezco mucho por su presencia aquí en el webinar y como les repito, si tienen alguna duda, estamos a su disposición. Muchas gracias a todos.